Y encendemos el radar con política, porque ayer fue firmado el nuevo Estatuto Anticorrupción y para estrenarlo, el presidente Juan Manuel Santos denunció una nueva olla podrida en entidades del Estado. Esta vez el escándalo corre por cuenta de la DIAN, por un billonario, óigase bien, billonario desfalco en las devoluciones del IVA a través de facturas ficticias. El nuevo Estatuto Anticorrupción le da herramientas a la justicia para mitigar el desfalco al erario y endurecer los castigos contra los corruptos. En el marco de la firma de esta ley fue invitado el experto en lucha contra la corrupción, el estadounidense Robert Klitgard. En diálogo con Beatriz Gómez, Klitgard le cuenta la importancia de educar a las nuevas generaciones con criterios claros de respeto y de legalidad. Las técnicas que se usan en diferentes partes del mundo para combatir la corrupción. Y por supuesto, ¿qué piensa sobre el Estatuto Anticorrupción que se estrena en Colombia? Beatriz Gómez entra al radar. Profesor Robert Klitgard, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del radar del canal Caracol. De nada, con gusto. Doctor Klitgard, usted es un experto reconocido a nivel mundial en el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Cuál es la relación que tiene la corrupción con el desarrollo de un país? En el caso de Colombia, ¿la corrupción afecta de alguna manera las posibilidades futuras de desarrollo de Colombia? Hemos visto un dramático progreso aquí en Colombia desde 98 hasta 2005 en incremento, mejora de la corrupción, del índice de percepción de corrupción, número 1 en el mundo, desde el 4º percentil en 98, casi el peor del mundo, hasta el 56 en 2003. O sea, un éxito enorme. Y esto ayudó al crecimiento de Colombia, preparó el crecimiento que hemos visto. Pero en los últimos 3 o 4 años hemos visto otra vez una bajada. Hemos visto en otros índices de competitividad que Colombia está floja en áreas claves para el futuro. ¿Y por qué digo eso? Porque para el futuro la economía del mundo, que ha movido de agricultura a industria, a servicios, a la informática como motores de desarrollo, ya se mueve hasta el diseño. O sea, alto concepto, alta experiencia. La cosa de cómo siente estar en un restaurante significa tanto como calidad de comida y precio. Y Colombia tiene una ventaja enorme en esto. Pero la falta de fluidez en la economía, qué fácil es de crear un negocio, qué fácil es de importar y exportar, qué fácil es proteger los derechos de propiedad, son grandes riesgos para esa economía del futuro que favorece Colombia. Esas trabas que usted menciona y que impiden el desarrollo del país, esas trabas están directamente relacionadas con la corrupción. Todas las dificultades que tiene, por ejemplo, una empresa para poderse asentar y para poderse desarrollar, ¿conducen a la corrupción? No todas, pero sí son correlacionadas. Cuando tengo muchos problemas, muchos impedimentos, hay la tentación de pagar un soborno. Quizás extorsión existe. Pero también cuando hay más eficiencia, más servicio al público, bien pagados los empleados, con una estrategia nacional de mejora del Estado, como tiene ahora Colombia, entonces hay la posibilidad de crear, de facilitar el negocio, para entonces permitir que Colombia tenga esa ventaja comparativa. En los países del mundo que yo conozco, si hablamos de diseño, de moda, de artesanía, de música, de belleza, de la posibilidad turística, de ecoturismo, de todas las culturas que tienen artesanía, arquitectura, ustedes son fantásticos de potencia, ¿no es cierto? Entonces, se puede prever en 15 años, si limpiamos esas cosas para facilitar el negocio, que Colombia está creciendo 9% por año. ¿Puede ser? Doctor Klitgard, profesor Klitgard, ¿cómo explica usted esta recaída en el tema de la corrupción en los últimos años? ¿Tiene alguna explicación? No, porque no he estado aquí viendo la cosa. Supuestamente ustedes tendrán hipótesis sobre sus lectores y su gente sabrá mucho mejor que yo. El radar apenas comienza. Al regresar, el experto estadounidense Robert Klitgard le cuenta a Beatriz Gómez por qué, aunque hay corrupción en nuestro país, también hay grandes avances en la lucha contra este flagelo. Además, el director de Todos tus muertos, que se estrena en Colombia el próximo viernes. Y hoy es miércoles de Tole y Maruja.
Oíste, Estola. ¿Verdad que para las votaciones de octubre hay 414 candidatos con antecedentes judiciales? Figúrate. No sabe uno si llamar a la fiscalía o al récord Guinness. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar. Estamos en el radar. Y volvemos con Robert Klitgaard y su punto de vista de cómo combatir la percepción de corrupción que ronda principalmente en las instituciones públicas colombianas, sobre cómo el Estatuto Anticorrupción firmado por el presidente Santos en un colegio de Bogotá busca llegarle a los niños para cultivar la conciencia y así derrotar la corrupción, y sobre novedosas estrategias para vencer este flagelo. Continuamos con la entrevista de Beatriz Gómez. Usted menciona que ha habido una mejora grandísima en los últimos 15 años en Colombia en materia de lucha contra la corrupción. Sin embargo, la percepción que existe en el país es que el problema ya ha llegado hasta las raíces, hasta lo más profundo, todo está dañado de arriba abajo y que tal vez es un problema que no tiene solución. ¿Cómo combatir esa percepción? Hay un tsunami de pesimismo, ¿no? Casi en Colombia, casi en otros países también. No sé por qué, casi es un fenómeno mundial. Cuando mejoramos las cosas, la percepción es peor. Por ejemplo, en este país, en los últimos 10 meses, ¿cuántos peces gordos se han captado? ¿Verdad? ¿Cuántos alcaldes, ministros, representantes, gente importante? Eso tendría que mejorar la percepción de la sociedad. Tiene que ser, porque en primer la lucha paso, contra la corrupción. Paso imprescindible es quitar la percepción de impunidad. Cuando la gente ve que los ricos, los peces gordos, nadan tranquilamente y los peces pequeños son los que escapan, un policía, un aduanero, no tiene confianza. Pero el primer paso es, mira, este está en la cárcel. Primera reacción, pesimismo. Oye, eso significa que el sistema está muy corrompido. Pero segunda reacción tiene que ser, bueno, ¿qué mejora se está haciendo en esos sistemas? ¿Qué espera nos da si nosotros informamos que habrá acción efectiva? Por lo menos para mí es una cosa que debe crear esperanza. Profesor, en el Estatuto Anticorrupción que acaba de sancionar el presidente Santos, hay un aspecto fundamental que es la educación de las generaciones, de las nuevas generaciones, en un criterio de solidaridad, en un criterio de respeto de la legalidad. ¿Usted cómo ve ese aspecto? ¿Cree que es algo fundamental para la derrota de la corrupción? Es problemática, pero muy interesante. Problemática porque, por ejemplo, uno de los más corruptos países en esta región es Venezuela, cuya estrategia es educacional. Ha sido desde el principio, vamos contra la corrupción aquí en Venezuela porque vamos a armar nuevos ciudadanos, ¿no? Y no funcionó. Entonces tiene que ser vinculado con algo práctico. Le doy un ejemplo interesante brevemente de Indonesia, que es un país interesante. Aparte de un programa de capacitación ética en las escuelas, crearon una cosa práctica, que es cada colegio tiene su tiendita donde vende Coca-Cola, lo que sea. Eso ya no tiene caja fuerte, no tiene persona trabajando allí recibiendo dinero, tiene una caja abierta. Tú vas ahí y pagas. Y los estudiantes son muy orgullosos de eso. Dicen, nosotros somos mejores que nuestros padres. Ellos no podrían hacer eso, nosotros sí. Somos la nueva generación. Segundo, tiene campeonatos de canciones anticorrupción. No lo podía ver, no lo podía creer. Llego ahí, en el periódico de página 2, ganó colegio no sé qué con su canción X y tiene estrellas de cine y eso siendo jueces. Imagínense qué afán eso crea para los jóvenes idealistas para el futuro. Tercero, el social networking, red social de Facebook, Twitter, etc. Como ustedes también tienen mucha participación, los jóvenes ya están organizados para informar. Hay problemas aquí, hay problemas allá. No sé si conocen en India un website que se llama yopagueunsoborno.com, o sea, ipaidabbribe.com. Y la gente comenzó a informar. Otro dice, sí, yo también me pasó así. Aquí hay una firmina de mi
smartphone, ¿no? Y entonces han armado tanto lío que hay gurúes, actores, personajes públicos en una campaña masiva, pero de abajo. ¿La gente denuncia en ese website? Sí, no por el website oficial, ¿ve? Sí. Es lo diferente, Sí. porque entonces hay trámites, hay investigaciones. Eso es un tipo de autoinvestigación. La sociedad civil por sí mismo. ¿Cómo podemos hacer eso en Colombia? Para tomar ventaja del idealismo de los jóvenes y la tecnificación incipiente del país, ¿no es cierto? Para dejar una manera nueva no solamente denunciar oficialmente, pero buscar cross-tabulations, es decir, cruces de información para realmente identificar lugares donde hay un problema sistémico, no solamente un tipo aislado que toma ventaja de su posición. ¿Qué otras experiencias prácticas que usted haya conocido en países que han tenido una lucha positiva contra la corrupción nos puede dar? Sí, los ciudadanos no tienen confianza en su gobierno porque realmente no tenemos un programa exitoso de publicidad de éxitos y de transferir éxitos a otras ciudades. En su país, ciertamente hay ministerios mejor manejados que otros. Por ejemplo, hace 10 años el Ministerio de Educación no tenía muy buena fama en su manejo. Ahora sí, ahora en todos los índices de percepción sale bien. Ciertas ciudades, por ejemplo Medellín, ha tenido una mejora imponente hace unos años con ese matemático, no me acuerdo su nombre. Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, sí, lo conocí y me impresionó mucho lo que ha logrado. Entonces, ¿por qué no celebramos estos casos como han hecho en otros países? Que celebrar, premiar, entonces hacer un estudio de caso práctico de la cual se extrae un checklist de cosas que hay que hacer basado en experiencia colombiana, éxitos de aquí. Ahora tenemos investigaciones exitosas que han caído esos peces gordos. Tenemos programas de desarrollo. ¿Por qué no celebramos estos para que la gente vea que, mira, hay acción exitosa, que podemos ser como colombianos, estamos avanzando? Muchos ciudadanos no comprenden muy bien la relación que existe entre la corrupción y la pobreza que estamos viviendo. ¿Usted cómo se la explicaría? No sé exactamente qué decía cualquier ciudadano, pero en mi experiencia en otros países hay un tipo de esquizofrenia sobre la corrupción. A un lado, vas a un bar, hablas con alguien, oh, claro, todos los políticos son sinvergüenzas, odiamos la corrupción. En sondeos, como en Colombia y en otros países, corrupción número 1, problema número 1, número 2. El otro lado, el mismo tipo te dice, no se puede hacer nada, es el pecado original, todos los países lo tienen, una cantidad de excusas, ¿no? O sea, esa esquizofrenia define el subdesarrollo, porque tenemos una lucha entre nosotros, de que es malo, pero estamos participando, ¿qué se puede hacer? Una vez que se ve que sí se puede hacer algo, sí hay éxito, viendo casos de mejoras que hay en todo el mundo, y aquí en Colombia, entonces la gente dice, ¿así? ¿Tenemos un hombre serio aquí o una mujer seria que está impulsando? ¿Tenemos acciones efectivas? ¿Que yo pueda hacer algo también? Conforme, a ver, experimentemos. El Estatuto Anticorrupción que acaba de sancionar el presidente Santos, ¿cree usted que dota efectivamente al país de una herramienta que lo ponga en esa perspectiva que usted señala de derrota de la corrupción y de desarrollo del país? Buena pregunta, es difícil juzgar en una breve visita. Puedo decir esto, es una ley impresionante en su cobertura y su ambición. Tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, ha respondido a necesidades explicadas por Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Ellos dicen, necesitamos ABC, ellos han dicho sí, aquí hay ABC. Entonces, dientes efectivos tiene. Hay posibilidades de auditores que informen directamente al presidente. Muy interesante esto. Difícil de hacer, pero interesante. Tercero, hay un programa de coordinación, nuevas comisiones. En todo país, coordinación es una palabra que todo el mundo le gusta pronunciar, pero es muy difícil hacer, porque nadie le gusta ser coordinado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si el presidente mismo declara hoy, yo voy a ser la persona que coordina, porque es mi última responsabilidad ser el líder de este esfuerzo, es algo muy interesante. Ahora, ¿cómo hacerlo factible? ¿Cómo buscar apoyo del sector privado en análisis de sistemas corruptos? Análisis confidenciales, sistémicos, no buscando fulano de tal, sino sistema mala,
eso sí que habrá que desarrollar con una estrategia. Profesor, muchísimas gracias. De Muy nada, gentil por gracias. su tiempo y por sus explicaciones. Gracias.